Entonces tenemos este gráfico. eh, que no sé cómo voy a hacer entrar, no se ve completo, ¿no? ¿Cómo se reduce la escala de esto? ¿No saben ustedes? Nadie habla. Qué máquina. Bueno, miren este gráfico. Es un gráfico, en el vertical está la población. La escuela a mí me... Ahí se ve bien, pero lo estoy sujetando para que no sea grande. De todos modos, ¿no? En el vertical entonces está la población y en el horizontal están los años. Entonces, miren, la población mundial era pequeña, digamos, pero ha ido aumentando. La curva de más arriba se refiere a un continente nuevo, ¿no? Que es Oceanía, que en realidad, si no me equivoco, es ese. Yo no veo bien, pues. A ver. La de arriba es Asia. La de Oceanía es la de más abajo, la población más baja, ¿no? Oceanía, o sea, Australia, Nueva Zelanda, son un continente que recién está surgiendo. América está con doble línea. África es la que parte de 400 y Europa sería la segunda a partir de arriba, es decir, parte de 60 millones más o menos y va aumentando la población. Entonces fíjense cómo la población mundial va creciendo por continentes, ¿no? Va creciendo, pero yo quisiera que observemos la de Europa sobre todo, que va creciendo, pero hay un momento en que ese crecimiento se vuelve más exponencial. De ser más o menos lineal, comienza a ser exponencial. ¿En qué año más o menos resulta eso? A ver. Mira, esta población es desde el año 1400 más o menos, ¿no? Entonces, ¿en qué año comienza a crecer de mayor forma la población? 1700, Inge. ¿Sí?
entre 1700, 1800, ¿no? ¿Qué acontecimiento histórico hubo en esa época? Revolución industrial, Inge. Ya, la revolución industrial. La revolución industrial se produjo entonces en esa época. Es decir, la revolución industrial ha dado lugar a la revolución industrial fue a fines del 1700, comenzando el 1800, ¿no? En Europa fue un poquito antes, como les digo, y después en los otros continentes. Supongamos que ahí sea. Entonces, esto da lugar, por un lado, y por el otro, ¿no? A lo siguiente. Ha dado lugar a las ciudades industriales. Y antes de eso, podemos hablar de ciudades preindustriales, ¿no? Entonces, hay un quiebre en el crecimiento poblacional. ¿Por qué comienza a crecer la población a partir de la revolución industrial más en las ciudades, ¿no? O sea, más la población mundial en general, ¿por qué comienza a crecer exponencialmente? Se dispara prácticamente, ¿no? ¿A qué se deberá? ¿Quién dijo revolución industrial? ¿Su nombre? Mario Salvatierra, Inge. Ya. ¿A qué suponen ustedes que se debe ese mayor crecimiento poblacional, un crecimiento exponencial tremendo, ¿no? Porque aquí parecía que el crecimiento era lineal, ustedes ven en todos los continentes, es lineal, ¿no? Pero después se comienza a crecer tremendamente. ¿A qué se debe? Inge, tal vez a la estabilidad económica y estabilidad laboral. Bueno, por ahí, pero no es exactamente. Claro, tiene su relación. A la llegada de los medicamentos, ingeniero. Medicamentos, sí, por ahí, por ahí. Porque podemos hablar de ciudades preindustriales y ciudades industriales a partir de ese eh, quiebre, digamos.
¿Cómo serían las ciudades antes de la revolución industrial? La gente más vivía ¿dónde? Ingeniero, puede ser una migración del campo a la ciudad. Exactamente. Una migración del campo a la ciudad. Se produce una migración del campo a la ciudad, ¿no? La gente vivía mayormente en el campo, pero con la revolución industrial, ¿qué pasa? Dime tu nombre. José Escondori, ¿Cómo? José Escondori Choc. Ay, ay, ay. Ya, gracias. Entonces, hay una migración, dice su compañero, del campo a la ciudad. Es decir, la mayor parte de la gente vivía en el campo. En la ciudad, las ciudades eran pequeñas, ¿no? Vean, las ciudades medievales, era un castillo y alrededor unas cuantas viviendas y su muralla, ¿no? Una muralla para defenderse de los ataques. Eso antes de la revolución industrial, que la gente vivía en el campo y, bueno, trabajaban para el señor feudal. Hablaremos un poco de la cultura occidental de Europa, ¿no? La gente vivía en campo, había un señor feudal que era el dueño de las tierras, entonces se ocupaban de la agricultura y las ciudades eran pequeñas. Luego viene el Renacimiento y luego viene esa revolución industrial. El Renacimiento surge porque las ciudades se abren, comienza a haber excedentes en la producción, necesitan comercializar esos excedentes y entonces surgen comerciantes que comienzan a llevar cosas de un lado a otro, de tal manera que los comerciantes son los que están moviendo la economía. Alguno de ustedes se refirió a la economía hace un momento. Entonces, ya los señores feudales ya no tienen poder, ya no tienen la riqueza que tienen los comerciantes, ¿no? Entonces, en las ciudades se establecen en algunas ciudades donde comienzan a hacer el comercio y el dinero entonces comienza a circular mucho más, ¿no? Se vuelve importante para las transacciones. Entonces a los comerciantes no les interesa tener un título nobiliario, o sea, de nobleza, ¿no? Porque ellos tienen el poder económico, tienen el dinero. Entonces, bueno, surgen otro tipo de ciudades que son ciudades de comercio, ¿no? En la época del Renacimiento. Pero después viene esta revolución industrial y surgen las ciudades industriales. Es decir, que ya hay un desarrollo de la tecnología y entonces, ¿qué pasa con las ciudades? Sigo con la pregunta. Quiero anotar aquí su participación, que es importante para la nota final. Diga nomás. Sí, Ingeniero, ya, por favor. lo que sucede en las ciudades es que se empieza ya a planificar, a urbanizar las ciudades de acuerdo, o sea, ya justamente se llama ciudad, ¿por qué? Porque existen ya los servicios básicos.
ante esta Ya, existencia, ya los habitantes, ante la existencia de trabajo en abundancia, un trabajo ya pagado, asalariado, entonces ya se empiezan a planificar las ciudades, ¿no? Con el acceso a los servicios básicos. Es lo ya. que sí, ingeniero. ¿Cómo te llamas? Gerardo Nicolás Mina Quispe. En las ciudades hay un crecimiento rápido, la curva muestra exponencial porque la gente ahí empieza a poblar de forma rápida en las ciudades, entonces crece también la población. Bueno, es la población en general la que estamos viendo que ha crecido, pero lógicamente que en las ciudades se va asentando más cantidad de gente porque hay fuentes de trabajo, se crean fuentes de trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Moisés Condori, Moisés Condoría. Miguel, Sí, por favor. Miguel, yo creo que por lo que ha habido un gran incremento en las ciudades es porque, voy a partir por el punto que ha dicho nuestro compañero, sí es por la migración del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente siempre busca una mejor forma de vivir, ¿no? Entonces, en las ciudades, con el comienzo de la revolución industrial, había más fuentes de trabajo y es por esa razón que los del campo empiezan a migrar para tener una mejor calidad de vida y, y con esa razón empiezan a crecer más las ciudades. Ya. ¿Tu nombre? Luis Efraín Poma. Ya. Está bien. Miren, para ingresar, pongan su nombre ya, porque me puedo equivocar y no les voy a aceptar si ponen códigos, ¿no? Yo pienso que es gente que no es del curso y que está grabando el curso, porque eso ha pasado ya. El anterior semestre de un instituto estaban grabando todas las cosas. Y bueno, tengo más cuidado ahora en aceptarla, ¿no? Pero si me ponen el nombre Expande, por ejemplo, me parece raro, ¿no? Entonces no le estoy aceptando a su compañero, tal vez es su compañero, pero eh, que quiera entrar con Expande, no sé, me parece raro. Bueno, entonces, miren, la revolución industrial hace que en las ciudades vayan a crear fuentes de empleo. Eh, se instalan manufacturas, industrias, ¿no? Y claro, la gente del campo que vivía pobremente comienza a migrar a las ciudades. Eso se ve claramente en novelas de la época, ¿no? Que escribe Víctor Hugo. eh, Él vivió más o menos esa época porque eh, la época de la Revolución Francesa, porque él no estaba de acuerdo con lo que hacía Luis XVI en Francia. Entonces se autoexiló y se fue a Bélgica. Y en Bélgica escribió su novela Los Miserables. Terminó de escribir su novela, ¿no? Y no sé si alguno de ustedes ha visto la película Los Miserables o ha leído el libro. Es muy interesante esta novela de Víctor Hugo. Él vivía en Bruselas, en la Gran Plaza, que es el lugar más hermoso de Bruselas, ¿no? Y entonces salía a una terraza que armaban ahí, porque arman terrazas donde sirven algunas cosas, y en los tiempos de él también. Entonces él salía, se sentaba ahí y comenzaba a mirar y escribiendo. Y
ahí terminó de escribir Los Miserables. Justamente es la época en que surgen las industrias, las manufacturas en las ciudades. Y una mujer que tenía su hijita y no tenía nadie más, decide viajar a una ciudad o desplazarse a una ciudad para eh, ganar más, pero no puede llevarla a su hijita porque con su hijita tal vez no le iban a dar trabajo. Entonces les pide a unos fontaneros ahí para que la cuiden a su hijita, que él ya les iba a enviar dinero. Entonces ella se va a la ciudad, migra a la ciudad y bueno, consigue trabajo en una fábrica que les explotaban. Eran construcciones con muy poca luz, no eran muy sanas, digamos, ¿no? Hay poca luz, poco aire y pasaban ahí horas trabajando, ¿no? No había 8 horas, no había habido todavía la masacre de Chicago. Entonces, trabajaban más de 12 horas al día en esas industrias. Entonces ella consiguió un trabajo y trabajaba, pero esas condiciones y vivir mal, porque el que migra a la ciudad también le importa conseguir un trabajo más que las condiciones en las que está viviendo. Entonces hace que la señora esta se enferme, ¿no? Y la despiden. Claro que la familia que cuidaba a su hijita también eran otros miserables, porque cada vez le pedían más plata diciendo que la tenían muy bien, pero que la niña estaba creciendo y que necesitaban más recursos y cada vez ella se tenía que, bueno, si se corta volvemos a entrar, ¿no? Ella tenía que, sí, por favor van a hacer la lista, mejor en la próxima entrada. La próxima entrada. Y vamos a ver cuántos son, 56. Ya. Entonces, explotaban pues a esta señora y a su hijita ni la trataban bien, la hacían trabajar. La niña tenía que ir a traer agua del pozo, tenía que hacer la limpieza de todo. Lo explotaban a la niña. Pero ellos decían, la tenemos muy bien, necesitamos más dinero, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ellos ella pues tanto trabajaba que al final se enferma y es despedida, ¿no? Y el dueño de esa fábrica era un hombre muy bueno, pero no sabía las condiciones de ella, ¿no? No les voy a contar toda la novela porque de dónde hace su riqueza, como un hombre que tan fuerte que era y todo eso, y un policía que siempre lo perseguía toda la vida porque era la ley ¿no? Tras la delincuencia, qué sé yo, pero tenía que cumplir el policía tenía que cumplir la ley, ¿no? Entonces lo buscaba a uno que se había escapado de las canteras de donde trabajaban a trabajo forzado los presos. Y a este señor lo habían condenado a trabajos forzados, ¿no? Por toda su vida.
O sea, entonces él lo único que ahí se volvió un hombre fuerte y sorprendía a todos porque levantaba rocas, etcétera, muy pesadas. Entonces, era una característica de él que escapó y se volvió un hombre bastante malo, frío, ¿no? Pero ahí hubo una situación que le cambió la vida, ¿no? Porque él todavía hizo un asalto y justamente ahí cambió todo porque a la persona que le asaltó se portó de una forma tan noble, tan generosa, que eso le hace pensar mucho y entonces con todo lo que se llevó y hace fortuna, ¿no? Entonces era el dueño de la fábrica. Y bueno, sucede una serie de cosas, pero finalmente él conoce la historia de la mujer y la asiste en sus últimos momentos. Y la mujer siempre se ocupaba de su hija, ¿no? Decía, mi hija, mi hija. Entonces a este señor le dice pues que tenía una hija y que estaba en tal lugar. Y él le promete que va a ir a buscar a su hija. Y fallece la señora, ¿no? Entonces, pero él va y busca a la hija y la cría como si fuera su hija, ¿no? Sí, entonces ahí va mostrando a los miserables, por un lado, y bueno, también rasgos de bondad, de nobleza, de desprendimiento de este señor, ¿no? Que al final un carro se vuelca cargado de sus carruajes jalados por caballos, se vuelca y la aplasta un hombre y no podían sacarlo. Y él va y sujeta el carro y comienza a levantarlo porque era un hombre fuerte. Y resulta que el policía ve eso y dice, pues solo un hombre podía hacer eso, al que lo estaba persiguiendo. Entonces, ya él, por salvar una vida, se hace encontrar, ¿no? Entonces tiene que escapar otra vez con la niña y se va a París. Y esa vez había las revueltas contra el rey, contra el poder, porque el centro de París eran calles estrechas, eh, era era el núcleo de lo que era la ciudad antes de las industrias. Es decir, era sin planificar, calles estrechas, y ahí vivía la gente de menos recursos. Entonces, al centro podían ellos hacer manifestaciones, poner barricadas, levantarse contra el poder, ¿no? Y bueno, en esa época, las autoridades, el prefecto, digamos, del Sena en París, tenía que velar solamente por dos cosas. O sea, aquí ahora los gobernadores nos están ofreciendo muchas cosas, ¿no? Aquella época eran muy claras las funciones. Tenían que velar por la seguridad de los ciudadanos y por la salud pública. Entonces, eso es lo que hacían los que administraban las ciudades. El resto lo hacían los particulares, aquellos que tenían dinero. Entonces, el proceso de crecimiento de las ciudades se da todavía de forma espontánea por un tiempo, hasta que, y en esa época, como les digo, las autoridades solamente tenían que velar por la seguridad ciudadana y la salud pública. Y como bien dijo su compañero, que creo que no he tomado su nombre, no recuerdo, si no le he tomado su nombre me dice, entonces en las ciudades se busca ya velar por la salud pública con saneamiento, ¿no? Y a dotar de agua al
alcantarillado, ¿no? Esas cosas. Es de lo que los administradores de la ciudad se ocupaban, de la salud pública y de la seguridad ciudadana. Entonces, pues el centro de París era así, era como era la antigua ciudad desarrollada sin ninguna planificación, calles sinuosas, todo se prestaba a robos también, a asaltos, a emboscadas, pero también la gente tenía el derecho de reclamar las condiciones en las que vivía y los explotaban, ¿no? De ahí que podían armar barricadas, levantarse contra. Además, ese rey, Luis XVI, era de lo más malo, ¿no? No tenía idea de lo que era administrar el reino. De ahí es que viene la Revolución Francesa, que también juega un papel importante en la historia. La Revolución Francesa marca el inicio de la República y, bueno, muchas monarquías desaparecen, ¿no? Pero hay monarquías todavía y que se mantienen y tienen su peso. Incluso Franco en España restableció la monarquía porque ya España era república, pero Franco, que era militar con un golpe de estado y una guerra civil tremenda que ganó Franco, entonces establece la monarquía y lo pone al Juan Carlos. Al principio reinó más o menos bien cuando murió Franco, porque Franco manejaba hasta su muerte. Cuando murió Franco, entonces el rey Juan Carlos jugó un papel más importante porque hizo elecciones y ganó un socialista. Primero era un liberal. Bueno, entonces, esto de España ha sido último nomás, porque Franco murió cuando yo estaba en tercer año de la facultad. Bueno, no es tan último, ¿no? Ya tengo casi 100 años, pero
cuando estaba estudiando todavía, pues, sucedió esto de Franco, entró el rey Juan Carlos, o sea, recién comenzó a reinar y dio paso a la democracia. Y entró Carrillo, si no me equivoco, y después entró un socialdemócrata que era Felipe González, que estuvo muchos periodos como primer ministro, porque ahí no hay presidente, sino primer ministro. Estuvo como primer ministro y es el que ha sentado las bases para la España actual, ¿no? Después, claro, han entrado de distintas tendencias y se han creado otros partidos más populistas y cosas así, que van distorsionando a veces las cosas, ¿no? Y ahora están gobernando los socialdemócratas, pero aliados con los populistas. Ya bueno, pero volvemos a eso, vean cómo la historia va avanzando. Entonces, en ese caso, sí se ha revertido y se ha vuelto a una monarquía, ¿no? Pero muchos países adoptaron el sistema republicano con la Revolución Francesa. Hagan la lista por el chat, por favor, y pongan sus nombres comenzando por el apellido, ya para poder ordenar, ¿no? Entonces, ya, gracias. Entonces tenemos esa situación. Nuevamente volvemos a nuestra discusión de la revolución industrial. Pero les estoy haciendo notar que la historia ha tenido grandes eventos y la historia se puede analizar solamente por eventos. Eventos que han marcado el rumbo del mundo, de la historia, ¿no? La guerra mundial, después, bueno, la revolución francesa, la revolución industrial. Así, en nuestro país también podemos hablar de eventos, ¿no? Ha habido distintos eventos en nuestra historia. Entonces, en este caso estamos hablando de la revolución industrial y justamente la ciudad, en esa época, nada más las autoridades se ocupaban de la salud pública y de la seguridad ciudadana. Entonces, al mejorar la salud pública, para mejorar la salud pública se tuvo que planificar las ciudades, porque se hizo censos y, bueno, se comenzó a ver qué necesidades había, el censo normalmente nos da datos de población, de vivienda. Y yo he visto censos, estando en Bélgica, estudiando allá, he podido ver un censo de la ciudad de Verviers, que ustedes pueden buscar en el internet y van a ver que era una ciudad industrial, que sobre todo se distinguió porque era ciudad textilera, textiles se hacían. Entonces, en esa época se requirió mucha mano de obra, ¿no? Tuve oportunidad, como os digo, de ver el censo, y el censo hasta medían en las viviendas no solamente el número de personas, el número de personas que vivían en esa vivienda, porque muchas familias entraban en una sola vivienda, pues, ¿no? Entonces, en el censo
no solamente veían el número de personas, la edad, esas cosas, sino también veían en qué condiciones vivían. Y eran pues, varias familias que se metían en una sola vivienda, entonces medían los espacios para ver cuántos metros cúbicos de aire tenían disponibles, ¿no? Y eso era un indicador importantísimo para determinar las condiciones en que estaba viviendo la gente, ¿no? Aquí se hace censo de población y vivienda, pero no se llega a ese detalle, porque a uno le preguntan en la puerta nomás, ¿no? ¿Cuántos viven aquí? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿De qué está hecha la casa? ¿Qué materiales? ¿No? Pero aquella vez ellos medían los espacios libres donde había oxígeno, ¿no? El aire. Entonces la disponibilidad de aire, el volumen. Ese censo tuve oportunidad de ver. Y claro, ahí surgió lo que su compañero habló hace un momento, pero no me acuerdo quién, me dijo, si me da su nombre, dijo, surgió la necesidad de planificar la ciudad, ¿no? Había que planificar porque a veces las viviendas estaban mezcladas con las industrias. Y claro, sí, nombre. Nina Quispe Gerardo Nicolás. Ya. Listo, ya. Gracias, ingeniero. Ya, gracias. Entonces, surgió la necesidad de planificar la ciudad. O sea, a partir de la revolución industrial podemos decir que se comenzó ya a pensar en la planificación de las ciudades y planificarlas realmente, ¿no? Y la planificación, ¿qué significa? Determinar las necesidades y satisfacerlas de alguna manera, como ahora, por ejemplo, ¿qué problemas vemos en la ciudad de La Paz? ¿No? Inseguridad, mucha inseguridad. Lastimosamente, es un deterioro en las condiciones de vida cuando la inseguridad crece. Y vean ustedes cuántas personas han desaparecido en estos días, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántas mujeres jóvenes. Es increíble, ¿no? Entonces hay una inseguridad grande, porque en nuestro país ya se han perdido valores. Entonces ya lo ven como algo natural las cosas. El otro día encontré un cadáver que lo habían enterrado en un lugar nocturno, ¿no? Imagínense, no sé si han leído esa noticia, de un señor que desapareció, pero la familia nunca cesó de buscarlo. Han sido meses, pero han dado con esta... Y el que ha cometido semejante cosa, el principal, ha escapado, ¿no? Mientras tanto, seguía trabajando ahí. Pero el día en que se ha descubierto, él ha desaparecido. El panda, así le habían sabido decir. Bueno, miren, la inseguridad es grande. El otro problema es el transporte, el poderse movilizar dentro de la ciudad. Y hay demasiados vehículos y las vías son insuficientes. O se disminuyen los vehículos o hacemos más vías. ¿Cuál es más caro? Yo creo que es mejor disminuir vehículos. Les comento así que hay ciudades en el mundo que el transporte es gratuito, porque así la gente utiliza los vehículos, el transporte masivo, porque son buses grandes, ¿no? Utilizan el transporte masivo y ya no sacan su vehículo particular. Entonces, ya no hay tanta contaminación del aire, que eso se ha evaluado para poder determinar que sea gratuito, que eso iba a beneficiar a toda la población. Disminución de la contaminación del aire, menos uso de combustibles fósiles, ¿no?
que también es grave, es caro, el petróleo es caro, nuevamente está subiendo. Entonces, es otro de los problemas graves en las ciudades, el transporte, ¿no? Y luego los espacios, la falta de espacio, ¿no? Ya se está construyendo en vertical porque no hay dónde expandirse horizontalmente. Y vean que en nuestro país el mayor problema además es que no hay límites entre los municipios. Entonces, ustedes no saben hasta dónde llega Chocalla, no saben hasta dónde llega Palca, Mecapaca, ¿no? Y entonces ellos autorizan construcciones que están dentro de los límites de la alcaldía de aquí. O sea, estas alcaldías utilizan, o los que se hacen aprobar cosas en estas alcaldías, utilizan las infraestructuras que el gobierno de La Paz, el gobierno municipal de La Paz, provee, pero pagan sus impuestos en esas otras alcaldías. Y eso no es correcto, ¿no? Igual del Alto, bueno, por ahí más o menos se determina el límite, pero no es tan claro tampoco. Entonces, lo mejor sería declarar a La Paz como con su área metropolitana. Entonces ahí habría la posibilidad de, o los municipios tendrían que, con La Paz, tendrían que coordinar para los servicios, porque con el Alto, ¿cómo podemos coordinar un servicio público masivo? Ellos tienen nosotros aquí el Pumacatari y ahí arriba el Guaynabús, creo que es, ¿no? Entonces, hay esos problemas, ¿no? Entonces, y en aquella época, entonces igual, vieron que problemas había y los subsanaron. Lo principal, la salud pública. Y por eso la población comienza a crecer exponencialmente, porque ya no se producen esas tremendas guerras de cuerpo a cuerpo donde se enfrentaban con espadas y cosas así, con lanzas, y moría mucha gente, ¿no? También como se mejora el saneamiento, ya no se producen esas epidemias tremendas y la población comienza a subir exponencialmente. Es lo que hemos visto en ese gráfico, ¿no? Que la población crece exponencialmente. Bueno, vamos a ver otra cosa. A ver. Nuevamente vamos a poner este gráfico que hemos puesto anteriormente, pero vamos a adicionar. Entonces la gente, o sea, pensadores de la época comienzan a motivarse y a decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la población está creciendo exponencialmente? ¿Qué problemas van a surgir? ¿No? Entonces dicen, bueno, algún momento va a haber un desequilibrio entre la población y los insumos y bienes que requiere esa población, ¿no?
Entonces, sí, porque la producción de estos insumos, de alimentos y otros requerimientos, es solamente lineal. Y el crecimiento es exponencial de la población, entonces va a haber un desequilibrio. Entonces, hay que controlar el crecimiento de la población. Eso es lo que dicen, pero por métodos preventivos. Es decir, no métodos represivos. Porque antes de la revolución industrial, claro, los métodos eran represivos. ¿Por qué? Porque eran las guerras y las epidemias. Eso es lo que controlaba la población. Pero no, ahí surgió Sir Thomas Robert Malthus, aquí, Thomas Robert Malthus, ¿no? Que fue nombrado Sir después, o caballero, digamos, en Inglaterra, ¿no? Que hace un estudio. Se llama Ensayo sobre el futuro de la población y su efecto histórico en la sociedad. Y entonces él muestra que el crecimiento era geométrico de la población y de los alimentos era aritmético. Y que podía haber un desequilibrio y plantea entonces el control de la natalidad mediante métodos preventivos, ¿no? Reducir de manera voluntaria la natalidad por autocontrol y otros medios, ¿no? Entonces, claro, los europeos han disminuido su natalidad. Los rusos también han disminuido, los norteamericanos. Pero, ¿qué ha pasado? Claro, tienen 2 hijos por pareja, 1 hijo por pareja, máximo 3 hijos por pareja. Entonces la población no está creciendo. Ha habido países que han tenido crecimiento negativo de su población, como Rumania, por ejemplo. El crecimiento era negativo, es decir, la población estaba disminuyendo. Y estos países se han dicho, bueno, hay que tratar de que las parejas tengan pues más hijos. Es posible que en todo eso hayan influido muchas cosas, ¿no? Como las guerras mundiales, donde la gente ha sufrido mucho. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial ha sido atroz, tremenda. Un odio tremendo, ¿no? Y que han matado millones de personas en cámaras de gas. ¿No? Ir a visitar esos lugares, yo no haría turismo a esos lugares, pero hay gente que ha ido a ver y dice que es realmente deprimente y a uno le acongoja, ¿no? En qué condiciones vivían en esos guetos y cómo han matado a tanta gente. Tal vez esas cosas les han influido psicológicamente para no tener hijos a las parejas o tener 1 o 2 hijos. Por eso es que el crecimiento ha bajado mucho. Pero en los países subdesarrollados, pues la población crece pues rápidamente. Aquí veremos América es ¿no? Está creciendo rápidamente. Ya va a superar aquí, este otro es, bueno, África está creciendo tremendamente. El Asia es, ¿no? China, India, pucha, es increíble el crecimiento. Entonces, no se olviden poner sus nombres al chat. ¿Y quién me va a enviar la lista, por favor? ¿Voluntario? Yo, Inge, le voy a enviar como siempre la lista. Ya, ¿cuál es tu nombre? Edgar Rodrigo Quispayucro. Ya. Gracias, la lista. Entonces yo estoy tomando nota de eso también como participación. Bueno, entonces, tal vez eso, pero en los países subdesarrollados,
el crecimiento es elevado, las familias tienen muchos hijos, ¿no? Los países árabes, por ejemplo, tienen hasta 3 mujeres, entonces, ¿cuántos hijos tienen? ¿No? Aquí también hay algunos que tienen 3 mujeres, pero de ocultas, ¿no? Y tienen también hartos hijos. Y cada vez sus familiares van descubriendo que tienen un hermano más, y así. Entonces, claro, los países desarrollados incitan a los subdesarrollados a hacerse control de la natalidad y han llevado adelante programas de control de la natalidad en la India, por ejemplo. La India ya va a superar a la China, porque en la China sí han hecho control de natalidad, las parejas solo podían tener un hijo y eran rigurosos, ¿no? No podían tener más hijos. Y si el Estado se daba cuenta de que una pareja estaba esperando su segundo hijo, las hacían abortar, ¿no? Cosas horrorosas que han hecho en la China para controlar el crecimiento poblacional. También tienen 1.300 millones de habitantes, de tal manera que ahora están queriéndose apropiar de la América. Están viniendo chinos a montones y se van quedando de a poquito por aquí, ¿no? Muy pocos vuelven a su país. Por ejemplo, en otros países, en algunos países de Europa, si tienen un niño, una pareja extranjera tiene un niño ahí, los reconocen. En Estados Unidos igual, es norteamericano. Algunos países de Europa no reconocen eso. Si son una pareja que no es del lugar, el niño no es del país. Y los chinos tampoco reconocen. Más bien, si una china se casa con un extranjero, le quitan la nacionalidad. Esa persona, el chino o la china que se ha casado con un extranjero o extranjera, tiene que adoptar la nacionalidad del extranjero, porque ellos ya no quieren tener más población. Pero, claro, se ha dado una situación también muy grave en la China en el sentido de que las parejas tenían sus hijos, su segundo hijo, pero nunca los registraron en el registro civil, porque si no podían perder su trabajo, ser objeto de multas y hasta podían tener cárcel. Entonces, estas parejas nunca los registraron a su segundo hijo en el registro civil, son gente sin nombre, no existen en las estadísticas, ¿no? Ni nada. Y claro, no pueden salir de China ni nada. Hay también eso, ¿no? En cambio, en la India, pues tienen muchos hijos, pero entonces se ha llevado adelante campañas para que reduzcan sus hijos. Y claro, ahí ofrecían cosas que les interesaban a los hindúes, pueden tener un televisor. Entonces había un cartel grande, decía, hágase la vasectomía, y se le regalaron un televisor, ¿no? Entonces las familias hablaban entre ellos y el marido, que casi nunca quiere hacerse la vasectomía, entonces algunos accedían y tenían su televisor, ¿no? Pero otros no. Y la India está creciendo tan rápidamente que va a sobrepasar a la China en población. Ya. Ahora, miren, yo les decía que hay métodos represivos que consistían en recursos violentos, como la guerra y las epidemias, ¿no? Y bueno, ahora ha venido una pandemia a nivel mundial, y está habiendo muchos muertos, y estamos en la segunda ola nosotros, los otros ya están en la tercera ola y siguen muriendo. Yo toda la semana, todos los días me entero de una persona que ha fallecido, de un conocido, ¿no? Hoy día ha fallecido una amiga, compañera de curso de colegio, pero todos los días es o un catedrático, o un estudiante, o familiares, o amigos. Es increíble. Hasta nos podría hacer pensar que están recurriendo a recursos violentos para disminuir la población.
porque los programas que han llevado adelante de control de la natalidad en los países no han dado resultados. Hasta aquí en Bolivia se ha denunciado que venían voluntarios y lo que estaban haciendo era esterilizar a las mujeres, ¿no? Venían como médicos, iban al campo, venían de todo, de varias profesiones, pero también médicos, y estaban esterilizando a las mujeres. Entonces se denunció eso. Y de ahí que ya no llegan estos voluntarios como en otras épocas, ¿no? Hay una película pues sobre eso que hizo San Ginés, que es un director más sobresaliente del cine en Bolivia, que se llama Yawar Malcu, Sangre de Cóndores. Y ahí se denuncia eso, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiene de verdad o de imaginación del productor de la película? Bueno, no sé. Pero tal vez algo de eso había, ¿no? Entonces ahora también nos puede hacer pensar esta pandemia que aquí en los países subdesarrollados es donde va a llegar más tarde las vacunas. Hay países desarrollados que están comprando vacunas más de las que necesitan para su población. Las revenderán después a más precios, ¿no? Yo no sé. O aquí ya nos están vendiendo a más precio porque ya ha habido denuncias de que han comprado vacunas pero pagando 9 veces más del precio, ¿no? Lastimosamente ya la delincuencia llega a niveles superiores a las autoridades, a los que deberían dar ejemplo, ¿no? Lastimosamente. Entonces, en Perú se han hecho vacunar primero los parlamentarios, ¿no? Las autoridades. En la Argentina igual, en México. Y aquí no sabemos porque se han perdido, creo, unas cuantas vacunas por ahí, ¿no? Entonces no sabe que llegaron cuántas, 3,000. Bueno, habrá que contar a cuántos han vacunado, ¿no? Eso alcanzaría para 1,500, porque son 2 dosis que hay que poner, ¿no? Entonces, ahora la vacuna china. Bueno, eso ya hay que ver, o sea, si nos van a poner la vacuna, ¿no? ¿A quiénes van a dar preferencia? ¿Qué se hará? Lo mejor es que yo les recomiendo cuidarse, salir solamente para lo necesario y protegidos con barbijo. No como esa señora que el otro día le han sacado foto y le han pedido en el minibús que se ponga el barbijo y les ha dicho, yo me alimento bien, ustedes no se alimentan. Y ese ha sido su pretexto para no usar barbijo, pero está poniendo en riesgo a todos, porque es yo me cuido, yo te cuido, porque al cuidarme yo estoy cuidando a los otros, ¿no? Y eso no se entiende. Ya hemos llegado a un límite de inconsciencia tremendo. Yo no quiero decir que este sea un método que estén utilizando de control de la población, pero es una epidemia que está causando muchas muertes. ¿Ya? Entonces, vamos a ver otra cosa. Entonces, aquí la discusión es el control de la natalidad. Ahora les pregunto yo, ¿ustedes son maltusianistas? Porque los que dicen que hay que controlar la natalidad por métodos preventivos, ¿no? Malthus es el que planteó eso primero. Entonces, se llaman malthusianistas a los que piensan que hay que controlar el crecimiento de la población y por métodos preventivos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿son malthusianistas o no? Acepto participaciones voluntarias. Si quieren dar alguna idea, si no voy a comenzar a preguntar. Cintia Yarari, ¿qué piensa usted sobre el control de la natalidad que plantea Malthus?
Inge, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es bueno? Yo creo que sí, porque así hay más recursos para cada familia, hay más oportunidades. Sea usted es maltusianista. Ya, vamos a escuchar. Voy a tomar que usted ha participado. Cintia. ¿Alguien más que quiera dar una opinión? ¿Voluntarios? O si no, pregunto. Iván Silvestre. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinión tiene usted? Yo pienso que, ingeniero, como dicen nuestra compañera, es para tener más oportunidades, ingeniero. ¿Usted es maltusianista o no es maltusianista? ¿Hay que controlar o no hay que controlar? Habría que controlar. Hay que controlar. Iván Silvestre, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Por qué? Pero hay que controlar. Ingeniero, Sí, por favor. lo que en realidad Malthus nos está señalando, se voy a ejemplificar con su crecimiento geométrico de la población. Nos dice, ¿no? La población crece 2 más 1, 3, 3 más 3, 6, 6 más 6, 12, 2 más 12, 24. O sea, correlativamente, en esa relación crece, dice la población. En cambio, Sí. los alimentos crecen de manera aritmética. O sea, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4, 4 más 1, 5. Eso es lo que nos quiere señalar Malthus. Entonces, lo que nos dice Malthus es, entonces hay que controlar, dice, reducir una procreación voluntariamente. ¿Justamente para qué? Para que la población no caiga, digamos, en la hambruna, ¿no? Entonces, a eso creo que se refiere Malthus, ingeniero. Entonces, por lo tanto, sí, yo apoyo la noción de Malthus. Ya, ¿cuál es tu nombre? Nina Quispe Gerardo Nicolás. Ya. Gracias. Gracias, Gerardo. ¿Alguien más voluntario que quiera dar alguna idea? ¿En nuestro país creen ustedes que hay que controlar la natalidad? ¿O están hablando en forma general en todo el mundo? Inge, tal vez aportando, ¿Sí? estudios, ¿no? Muestran que el año pasado ha reducido bastante, ¿no? La tasa de natalidad. Estos estudios indican que es posible porque las mujeres han tendido a tener más educación, ¿no? A lo largo que han ido avanzando los años y ya deciden ellas que en tener hijos o no, y esto ha llegado a mostrar que están decidiendo cuidarse y no tener hijos, ¿no? En los últimos años, y esto es por un lado preocupante, ¿no? Ahora, por el lado de la pregunta que usted hace, es necesario, ¿no? Por tener control de la natalidad, porque nuestro planeta tiene recursos finitos, ¿no? Y si no se controla el crecimiento poblacional, puede ocurrir muchas hambruna, como decía el compañero, ¿no? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Sergio Alarcón, ingeniero. Ya, gracias. ¿Alguien más que quiera opinar? Porque en nuestro país hay maltusianistas y hay no maltusianistas también. Yo les digo, los no maltusianistas dicen no hay que controlar. En nuestro país no tenemos por qué controlar la natalidad.
porque tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados y nosotros apenas somos 10 millones, lo que significa cuántas personas por kilómetro cuadrado. 10 millones entre 1 millón, 10 personas por kilómetro cuadrado, dicen. Hay suficiente espacio, ¿no? Pero los maltusianistas, los no maltusianistas dicen, eso no es cierto. Porque si bien tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados, no todo es utilizable para producir alimentos. Tenemos distintas zonas de vida. Más bien estamos destruyendo y estamos desertificando nuestro país en la medida en que se cortan los bosques y se planta coca o se plantan otras cosas, soya, qué sé yo. Ese suelo va siendo deteriorado y al final se desertifica. Abandonan eso para tomar otros suelos. Entonces dicen, solo la tercera parte de este territorio, de 1 millón de kilómetros cuadrados, es apto para la agricultura. Entonces, no es que seamos 10 por kilómetro cuadrado, sino 30 por kilómetro cuadrado. Y eso ya es un indicador elevado. Entonces dicen, hay que controlar la natalidad. Y los no maltusianistas dicen, no hay que controlar porque tenemos un territorio amplio. Incluso hay que traer, dice, migrantes de afuera. Ya se trajo japoneses en Santa Cruz, Okinawa 1, Okinawa 2 y Apacaní, ¿no? Vinieron también los menonitas y querían traer chinos. Cuando Hong Kong tenía que pasar a depender de la China, porque Inglaterra iba a dejar la isla de Hong Kong, es como una isla casi, ¿no? Es separado de Hong Kong. Y en Hong Kong vivían muy bien, muy industrializado y había pues mucho capital. Entonces los chinos que vivían en Hong Kong no querían anexarse a la China comunista porque iban a perder mucho de sus cosas. Entonces, ofrecieron a varios países migrantes. Decían, reciban ustedes chinos de Hong Kong y se van a ir con capital y van a invertir. Y a Bolivia le tentaron con eso, dijeron, van a venir, pero no era para venir a producir pues en el campo ni a labores agrícolas. Es que querían venir a invertir en otras cosas, ¿no? Y hubo unas discusiones tremendas aquí para respecto a si aceptar una migración de chinos de Hong Kong o no aceptar, ¿no? Finalmente se impuso la ciudadanía que no quería recibir chinos y no se aceptó porque se decía que se dé trabajo pues a nuestra gente y
¿por qué vamos a recibir? Si es que no hay suficiente territorio o producción agrícola, vamos a recibir más gente. Los no maltusianistas decían que se reciba, se necesita nuestro territorio, que esto, lo otro, necesita inversión, pero no solo era inversión, sino que iban a llegar miles de personas, ¿no? Entonces, hubo mucha discusión, pero no se aceptó. Pero después aparecieron bolivianos que no sabían ni hablar castellano con pasaportes bolivianos, o sea, chinos con pasaporte boliviano. Y así ha habido un negociado de pasaportes, los pasaportes chinos le llamaban, ¿no? Que en realidad ha sido negociado, ¿no? Han venido a vivir, muchos chinos aquí han migrado disimuladamente, o si no, éramos país de paso. Con el pasaporte boliviano ellos llegaban primero a Bolivia y de aquí se iban a otro país, ¿no? Así, pero esos que querían invertir no han llegado nunca a invertir. Solamente han venido los que sabían cocinar, comida china, chipas, cosas, ¿no? Bueno, eso un poco como comentario. Y pues muchas veces nos quieren obligar a que recibamos migrantes. Y tal vez se está dando una migración disimulada también, ¿no? Tal vez se está dando una migración disimulada, no sabemos, porque aquí vienen empresas y traen sus trabajadores y se van quedando, ¿no? Sobre todo en el oriente, en el Beni, en tratos las empresas chinas, ¿no? Han hecho el complejo agroindustrial de San Buenaventura para producir azúcar. Y bueno, en esos lugares las chicas se casan hasta sus 15 años, porque si no, después ya creen que se van a quedar solteras. Entonces los chinos aprovechan, pues, y así se quedan. Pero hablaremos un poco más ahora de la China. Ya les he hablado que han hecho un control de la natalidad, pero ahora han visto el problema las autoridades y están autorizando un segundo hijo por pareja, ¿no? Que era admitido en lugares rurales, pero ahora están aceptando en las ciudades también un segundo hijo por pareja, porque saben que si una pareja tiene dos hijos, esos dos hijos son nada más que la reproducción de la fuerza de trabajo de los padres, ¿no? De dos que van a ir a ocupar los puestos de los padres. Es más o menos ese el concepto, esa es la familia que se llama nuclear, o sea, un núcleo nomás. Antes las familias eran extensas, pues, sobre todo cuando se vivía en el campo. Ahí la familia estaba formada por padres, hijos, nietos, sobrinos, tíos, primos y allegados. Y todos participaban en todas las mismas labores, ¿no? Las del campo, la de producción del campo. Yo recuerdo haber vivido esa época, preparábamos chicha y todos nos reuníamos alrededor de una batea donde había maíz molido y todos tenían que ponerse a la boca el maíz y comenzar a hacer a masticar, mezclar con la saliva y después sacabas esa bola y lo ponías en otra batea, porque la chicha no es nada más que eso, ¿no? Que se va a hacer hervir después y pasa su fase de fermentación, todo eso, nos le va echando agua en el tiempo y no sé qué cosas. Yo me acuerdo que nos reuníamos así, todos hasta los niños teníamos que muquear, así era en quechua, ¿no? La chicha.
Ahora hay chicha industrial, pues que ya no se moquea porque ya es industrial, tienen que hacer harto. Entonces utilizan otros métodos que no les quiero decir cómo es porque es muy cochino. Y a algunos les gusta la chicha, ¿no? Cuando van a Quillacollo, sobre todo chicha con helado de canela. ¿Cómo se llama esta chicha? No me acuerdo cómo se llama. Chicha, y a la chicha le ponen helado de canela. Cuando hace calor y es una ricura. Un año fueron de aquí a Cochabamba, había una reunión de CONEIC y algunos creo que se han quedado en Quillacollo, a alojarse en Quillacollo, pensando que era más barato y no era más barato, ni más seguro tampoco, ¿no? Bueno, esto para mostrarles también un poco lo que era la familia extensa y ahora a lo que está reduciendo la familia. En Estados Unidos incluso la familia se está reduciendo a un padre y los hijos, porque se separan las parejas bastante y uno de los padres se queda con los hijos y el otro no. La familia está compuesta por un padre y los hijos. Y vean cómo está cambiando la familia. No sé si quieren comentar algo más. Vamos a pasar a ver pirámide de edades, si no. ¿Algún comentario? Bueno, lastimosamente ya son las 7:30. Voy a tener que pasar a mi otra clase. Vamos a tener que terminar. Hola chicos, buenas noches. Clase de ahora, si no quieren hacer alguna pregunta, comentario, aclaración, duda, queja, reclamo. No están participando.